están? Bienvenidos. Enorme gusto de reencontrarnos con la audiencia televisiva de Celta para darle vida a otro programa de esto que debemos llamar Séptima Noche, desde La Perla, con dirección de cámaras de Ariel Wolfram y nuestros invitados. Hoy vamos a conversar sobre un tema muy interesante que no hemos abordado. Tenemos 401 programas con este y no hemos abordado mucho el tema de la juventud, de los cuidados hacia la juventud, la orientación a la juventud. No lo va a hacer una psicóloga, no lo va a hacer una médica, lo va a hacer una contadora, pero que tiene indudablemente una preocupación importante sobre el tema, al punto que ha escrito un libro que se llama El dolor de Lola, que ejemplifica un caso que dispara otros. Se llama Lorena Iriart. ¿Cómo estás, Lorena? ¿Qué tal? Bien, todo bien. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias por el espacio. Todo bien, sí. Como vos decís, yo soy contadora. Estudié en la Universidad del Sur de Bahía Blanca. Siempre me gustó escribir, era algo que guardé en algún rinconcito, evidentemente, de mi corazón, a pesar de haberme dedicado a otra cosa. Y bueno, y como vos decís, también un poco la vida, el mundo, es como que me llevó a preocuparme por esto que pasa con los jóvenes, los adolescentes. Así que cuando me di una oportunidad, un tiempito de dedicarle a esto que tanto siempre me gustó hacer, que es escribir, decidí que por ahí ese era el lugar para el que me quería inclinar y tratar de aportar, aunque sea un granito de arena chiquito, en medio de todo este caos que vivimos con esto de la exposición a la que están los chicos hoy en día. Así que bueno, eso es un poco el objetivo. Bueno, cuesta, digamos, entender como lógico que un contador que le encantan los números y por eso estudió esa profesión, se dedique a escribir muchos libros, ¿no? Sí. Parecen cosas en contrasentido. Sí. Sin embargo, se juntan en tu persona. Sí, en realidad, seguramente si yo hubiera tenido la posibilidad de elegir con el corazón una carrera, cuando llegó el momento, seguramente me hubiera inclinado por la literatura o por escribir, porque era lo que me movilizaba, ¿no? Pero bueno, a veces uno las decisiones las tiene que tomar un poco con la cabeza. La realidad es que al momento que uno está en esa encrucijada de decidir qué estudiar, por ahí se fija un poco en la salida laboral, en otras cosas. Siempre me gustaron los números, porque evidentemente por más que contador tuviera buena salida laboral, si no te gustan los números no te puedes meter ahí. Es cierto, claro. Pero entonces, bueno, un poco decidí con la cabeza y no con el corazón en ese momento. Buenas tardes. Hola, Valeria, ¿cómo estás? Muy bien. Muchas gracias. De nada. Gracias. ¿Y entonces? Entonces, bueno, me decidí, ya te digo, estudiar contador, hice toda la carrera, de hecho de eso vivo y gracias. Y me encanta, o sea, es a lo que me dedico. Pero bueno, yo siempre digo que los sueños hay que alimentarlos un poquito, no hay que dejarlos que se mueran, no hay que dejarlos ahí arrumbados, sino que en el momento que puedas, y evidentemente también la profesión y esto de haber estudiado contador me dio la posibilidad económica también de escribir un libro y de publicarlo, claro, porque no es cosa fácil. Exactamente. Así que bueno, también fue un medio para poder hacer esto. Qué sé yo, la carrera de literatura a mí me interesaba un montón, pero por ahí no le veía una salida laboral tan rápida. Claro. Entonces, bueno, ya te digo, elegí un poco con la cabeza, me recibí, trabajé y cuando tuve mi vida un poco más estabilizada, me puse a escribir y bueno, y salió esto. Este es el segundo, hay un primero que se llama Diario de Felicitas, que también aborda una problemática de los adolescentes. Es más, los personajes son los mismos. Los mismos personajes que están en el Diario de Felicitas están en El dolor de Lola, nada más que cambia la protagonista. El dolor de Lola cuenta la historia de Dolores, una adolescente de 13 años. Exacto. Sí, en el primer libro, El diario de Felicitas, cuenta la historia de Felicitas, que es una adolescente de 13 años, y su grupo de amigas, que una de sus amigas es Lola. Entonces, en este segundo libro, Lola se convierte en protagonista. Felicitas pasa a ser secundaria, digamos, y Lola se convierte en protagonista. En este segundo se cuenta la historia de Lola. En el primero contaba la historia de Felicitas, que trataba el tema de los desórdenes de alimentación, bulimia, anorexia. Felicitas era una adolescente que estaba demasiado preocupada por las redes sociales, por el pertenecer, la cantidad de me gusta, la cantidad de seguidores, y eso la lleva a ir detrás de esa perfección que por ahí les exige hoy en día la sociedad a los adolescentes, y en esa búsqueda cae en desórdenes de alimentación. Entonces de eso se trata el primero. En este segundo abordo la historia de Lola, que era una de las amigas de Felicitas, que en el primer libro está mencionado,
que lo que le pasó a Lola es que su vida fue atravesada por el dolor porque tuvo dos pérdidas importantes, dos pérdidas físicas, dos familiares muy importantes, pilares en su vida. A una edad muy pequeña los perdió. Y entonces, su abuela y su mamá. Su abuela y su mamá. Entonces eso la hace vivir con un dolor que ella lo relaciona con su nombre. Ella se llama Dolores, se da cuenta, a los 6 años se da cuenta que no se llama Lola, porque ella estaba acostumbrada a que todo el mundo le decía Lola. Y cuando empieza su vida, digamos, escolar, se da cuenta que en realidad se llama Dolores. Y ella asocia ese nombre Dolores con ese dolor que la acompaña cada día y que no la permite disfrutar de cosas simples como, no sé, ir a un cumple, reír con amigas. Es como que se siente en falta cada vez que se da permiso para ser feliz. ¿Son historias de la vida real? En realidad no, tanto Felicitas como Lola son producto de mi imaginación, sí, pero lo que me pasa un poco es que yo dejo de escribir, por decirte algo, y yo sé que el mundo está lleno de Lolas. Entonces eso es como que le da un peso adicional, ¿no? Porque si yo escribiera una historia de un chico que atraviesa las paredes o que habla con los animales o que no sé, claramente es producto de mi imaginación, claro. Y puedo cerrar mi computadora y seguir con mi día tranquila porque ese chico evidentemente no existe. A mí me pasa como, poniéndome en el lugar de escritora, que me enamoro de mis personajes. Entonces yo llegué a amar a Felicitas y a amar a Lola. Y entonces cerrar la computadora y seguir con mi día y saber que a lo mejor la nena que está acá al frente mío está pasando por algo similar, me lleva a que lo viva el libro, no solo lo escriba, sino que lo viva de manera constante y es un peso. ¿Tus libros son una especie de alertas? Sí, se podría decir que sí. Es como visibilizar algo que estamos acostumbrados a esconder abajo de la alfombra. Viste que hay determinados temas que decimos, bueno, no, sí, pero eso no vamos a tocarlo porque mejor no. Porque visibilizarlos también implica comprometerse, ¿no? Hacer algo. Porque si, no sé, a mí me pasa, por ejemplo, bueno, para hacer este libro estuve mirando mucho estadísticas y ese tipo de cosas y son realmente alarmantes. Entonces, por ejemplo, una estadística que veía decía que el 20% de los chicos menores a 18 años reconoce alguna vez haberse lastimado de alguna manera, porque el libro del dolor de Lola trata el tema de la autoflagelación, que son los chicos que para calmar el dolor físico para calmar el dolor emocional, sí, perdón, se provocan un dolor físico. Esa es su manera de salir del dolor emocional. No pueden manejar el dolor emocional, en este caso el dolor que a Dolores le causa haber perdido a su mamá y a su abuela, y para aliviar ese dolor emocional se lastiman físicamente, a través de cortes, de arrancarse el pelo, de quemaduras. Esa es la problemática que trata el libro. Y una de las estadísticas decía que el 20%, al 21 creo que era, de los entrevistados reconoce alguna vez haberse hecho daño de alguna manera. ¿Viste esos accidentes que no, me golpeé y que en realidad son chicos que están marcados y que realmente las marcas se las hacen ellos mismos? Entonces yo digo, qué difícil debe ser, por ejemplo, me pongo en la postura de un docente, pararse frente a un curso de 30 chicos y tener la certeza de que ahí de esos 30 hay 6 que no la está pasando bien, hay 6 que están, por más que no lo muestren, están angustiados, están pasando un proceso, claro. Y cómo darte cuenta cuál de estos 30 es. Entonces creo que la manera es dejar de mirar y empezar a ver, que es algo un poco más profundo, ¿no? O sea, siempre es mucho más light mirar. Yo miro, les digo, ¿cómo están chicos? Todos me dijeron bien, bueno, listo, me voy a mi casa, los 30 están bien. Pero si nos ponemos a ver las miradas, a ver el lenguaje corporal, nos damos cuenta de que hay chicos que no la están pasando bien, que no están pudiendo manejar sus emociones, que no están pudiendo manejar lo que les pasa y que hay que ayudarlos de alguna manera. Eso es, de alguna manera, mirar sin ver. Exacto, ¿no? Exacto. Es decir, yo miro, no advierto. Si veo, estoy advirtiendo todo lo que está pasando. Tal ¿no? cual, tal cual. Y ver implica un compromiso, porque si vos te decís, bueno, yo levanto la mano, yo voy a ver, claro, pero bueno, después tenés que actuar en consecuencia, vos después tenés que contener a ese chico que te dice, sí, mira, me está pasando esto, y te va a mirar como diciendo, ¿y vos para qué querías saber? ¿Me vas a ayudar de alguna manera? ¿Tenés alguna respuesta? ¿Me vas a marcar la salida? Y son otros tiempos, son tiempos difíciles donde la relación con los jóvenes no es la misma que tuviste vos en tu momento, vos sos mucho más joven que yo también, pero yo
en mi tiempo mucho peor, ¿no? Es decir, claro. El absoluto respeto que se tenía por un profesor ya hoy está mucho más laxo, ¿no? Claro, sí, tal cual. Porque, bueno, la época es así, porque el profesor lo permite, porque han cambiado las cosas en la sociedad. Sí, ni hablar. Y bueno, otra cosa que sobredimensiona todo esto es el tema de las redes sociales. Están demasiado expuestos y también muchas veces es hasta, es como que a través de las redes sociales se instiga a este tipo de prácticas. Hay como retos, bueno, ¿cuántas veces nos hemos encontrado con noticias de chicos que por seguir un reto de estos que andan dando vuelta, de a ver cuánto tomás o qué te animás a hacer o qué sé yo qué, terminan perdiendo la vida porque la realidad es que la línea es muy, muy delgada. Claramente los chicos que recurren a la autoflagelación no se quieren morir, por lo menos eso es lo que expresan. Claro. Pero muchas veces terminan muriéndose, porque un corte acá y un corte un centímetro más allá se te fue de las manos y se te fue de las manos. Entonces es como jugar con la muerte y como yo digo en el libro, la muerte tiene todo el tiempo del mundo, no podemos jugar con la muerte, no podemos coquetear con la muerte, porque la muerte tiene mucha paciencia y tiene todo el tiempo del mundo y en algún momento te va a agarrar mal parado y te va a ganar la partida. Entonces no podemos permitir que nuestros jóvenes estén recurriendo a este tipo de cosas. Es muy difícil ser padre hoy, ¿no? Es muy difícil, sí. Porque de pronto vos no sabés lo que tu hijo está haciendo con un teléfono. Tal cual. O con una computadora. ¿Cuáles son las influencias extrañas que se acercan? Toma tu café cuando gustes. Las influencias extrañas que se acercan, en algunos casos usan bien estos elementos. Exacto. En otros no. Y el padre muchas veces no conoce en realidad la dimensión de la educación de su hijo. Sí, exacto. Yo creo, a veces me preguntan en qué me inspiré y qué sé yo, y bueno, yo soy madre, tengo 2 hijos, la más grande tiene 24, está viviendo en Tandil, trabaja, se está terminando de la carrera, así que bueno, está allá, y el más chico tiene 19, está acá. Ellos la verdad que nunca pasaron este tipo de cosas, no es algo experiencia personal porque no, gracias a Dios siempre tuvieron por ahí los pies muy sobre la tierra. Y además la formación de los padres es hacia ellos, ¿no? Pero yo a su vez concurro a la iglesia que está en Moreno, al lado de ANSES, de la Unión Evangélica, y ahí tenemos un grupo de chicos que van de todas las edades, desde nenes de 2 años hasta 14, que van todos los sábados, nos juntamos, en este momento tenemos algo de 40 y pico chicos con los que trabajamos semanalmente, y en el momento en que nos separamos por edades, a mí siempre me tocan los adolescentes. Y yo siempre cuento que eran como que los adolescentes eran como los que nadie quería trabajar con, porque vienen como con un gran signo de pregunta. No tenés acceso fácil a ellos. Un nene chiquito está enojado y se enoja y te das cuenta que está enojado, y está triste y se pone a llorar y te hace un berrinche, y entonces son expresivos. Los adolescentes, ¿cómo estás? Bien. ¿Y querés esto? No sé, me da lo mismo. Entonces es como que es difícil llegar a ellos y llegar a descubrir realmente qué es lo que les está pasando. Pero bueno, yo a través de los años empecé a trabajar con este grupo de adolescentes e intenté de distintas maneras y no lograba llegar. Entonces me di cuenta de que lo que yo necesitaba hacer era meterme yo en su mundo y no pretender que ellos suban al mío, no traerlos a ellos a esta realidad de los adultos, sino yo intentar meterme en el mundo de ellos. Entonces así fue como me encontré, no sé, de repente mirando las mismas cosas que miran ellos, no sé, era el viernes y decía, bueno, mira, esta noticia capaz que les puede llegar a interesar, entonces yo llegaba y vieron que, no sé, que María Becerra anda con, no sé, qué sé yo, algo que capaz que a mí no me hubiera interesado, pero trataba de meterme en el mundo de ellos. Y de esa manera logré romper esa barrera que ellos te ponen y logré que se acerquen a mí, que me empiecen a contar cosas. Cuando empezaron a contar cosas me di cuenta de que lo que viven estos chicos es tremendo, que están demasiado expuestos, que están, bueno, empecé a tomar contacto con todo este tipo de problemáticas. Entonces ahí fue cuando decidí que necesitaba hacer algo, que necesitaba aportar mi granito de arena para darles las herramientas lógicas, las herramientas válidas para poder enfrentar todas estas cosas que les pasan. Son
circunstancias que como tales son pasajeras, pero en el mundo de un adolescente parecen definitivas, parecen terribles, o sea, todo se sobredimensiona y entonces recurren a salidas que son peligrosas. En tu observación, seguramente coincidirás en que los chicos cada vez hablan menos, ¿no? Exacto. Precisamente por la tendencia de la computadora o del teléfono, ¿no? Inclusive les cuesta comunicarse entre ellos. Claro. O sea, entre ellos mismos, vos los ves que son mucho más activos chateando que hablando, sí, tipo hablando cara a cara. Sí. Es como que eso se perdió también. Es como que sí, yo con ellos por ahí, por chat, porque por ahí los tengo en WhatsApp y eso, y me mandan un montón de cosas y después capaz que cara a cara no hablan nada o me cuesta mucho más llegar. Pero yo lo noto que inclusive entre ellos mismos son mucho más activos atrás de un teléfono, atrás de un teclado, que cara a cara. Y eso es un poco lo que se perdió y lo que tenemos que tratar de recuperar. Yo creo que hablar y poner en palabras lo que les pasa es el primer gran paso para intentar solucionarlo. No vale de nada callarse, no vale de nada tapar las cosas porque nos parece, no, ¿qué van a decir si reconocemos que estoy haciendo esto? Creo que el primer gran paso es decir, bueno, mirá, me está pasando esto y no sé cómo solucionarlo. Para que los demás, los que tenemos que estar atentos, podamos ayudarlos y podamos indicarles cuál es la manera correcta. Me contaba Tonono Perini que está haciendo un trabajo muy interesante en esa iglesia, de la manera en que estás conteniendo a la juventud, ¿no? Cómo estás de alguna forma hablando de que hay un mundo mejor posiblemente. Claro, tal ¿no? cual, tal cual. Sí, un poco esa es nuestra tarea cada sábado. Para eso los llevamos, buscamos chicos por ahí de barrios bastante alejados y los traemos y después los volvemos a llevar. Y tenemos un grupito súper lindo de adolescentes y bueno, de nenes también, de chiquitos. Y bueno, y siempre la mirada es una mirada de esperanza, una mirada de que existe una invitación desinteresada de parte de Dios de tomar el control de todo lo que les está pasando y de darles una salida mejor a lo que sea que estén viviendo. Y en ambos libros la mirada es exactamente la misma. En ambos libros aparece un contrapersonaje que se llama Meli, que es una adolescente de la misma edad, pero que la diferencia que tiene es que conoce a Dios y que trata de guiar en un caso a Felicitas y en otro caso a Lola a dejar las prácticas a las que acuden y darle la posibilidad a Dios de que se ocupe de lo que ellas no se están pudiendo ocupar. Por supuesto, siempre también con un acompañamiento profesional, con un acompañamiento familiar. De hecho, yo, bueno, el viernes pasado fue la presentación del libro y en la presentación hubo invitada una psicóloga, una licenciada en psicología, Victoria Almirón, que fue y dio su punto de vista. O sea, yo no soy de esas personas que cree que, bueno, listo, con Dios ya está, o sea, y listo. Para mí, Dios, en este momento de mi vida, para mí Dios es suficiente porque yo creo que tengo una madurez espiritual que la tenés que cuesta alcanzarla, obviamente, que la alcanzás a lo largo de años, pero yo no sé que un adolescente que está metido ya en problemas necesita no solo la contención de Dios, sino también apoyo profesional, que para eso yo los considero también herramientas de Dios a los profesionales que puso para que nos ayuden. Exacto. Entonces, bueno, necesita también contención familiar fundamentalmente y también, bueno, apoyo profesional para poder manejar lo que les está pasando. Cuando te encontrás con jóvenes en las charlas que son habituales, seguramente ya tenés, digamos, una forma de visibilizar los trastornos, ¿no? Sí, bueno, un poco es lo que te venía contando, sí, de que necesitas romper barreras. O sea, no vas a encontrar un adolescente que te cuente voluntariamente lo que le está pasando. Necesitas romper barreras, necesitas recurrir a ejemplos. Hoy en día, como vos decís, las redes bien usadas son fantásticas. Sí, claro. Hay un montón de herramientas de rompehielos que le llaman para los adolescentes que a través de un juego son disparadores que hace que ellos empiecen a hablar. Y muchas veces hablan como sí, yo tengo una compañera y vos sabés que no es la compañera, pero es un gran primer paso que digan, bueno, sí, yo tengo una compañera que hizo tal y tal cosa y entonces vos ya estás atento a eso y entonces seguís apuntando para ese lado y en algún momento esa barrera se rompe y terminan reconociendo. O usamos mucho los papelitos en secreto, bueno, escriban cada uno, bueno, a qué le tienen miedo, por ejemplo, y entonces, bueno, si quieren se lo dan a una maestra, si quieren se lo dan a un compañero, si quieren no se lo dan
dan a nadie, pero escríbanlo y pónganlo ahí. Entonces, cuando a veces no te lo dan, cuando vos ves que un chico viene y te da el papelito y después lo abrís y te dice que le da miedo, no sé, que su papá se vaya de la casa, te das cuenta de que está pidiendo ayuda, te está pidiendo, claro. te está diciendo, te está dando permiso para que vos te metas en ese problema. Sí, qué bueno. Entonces, esos son los métodos que usamos. No somos, no tenemos formación pedagógica, hacemos lo que podemos. Simplemente nos ponemos en manos de Dios y pedimos que nos guíe para poder ayudar a ese grupo de chicos de la mejor manera. Qué importante, ¿no? Pero tratamos de usar todo lo que tenemos a nuestra mano como para poder sacarlos de donde están y para que puedan hablar fundamentalmente. Yo creo que ese es el primer gran paso. La pandemia nos quitó posiblemente 2 años, ¿no?, de libertad por lo menos, que estuvimos todos encerrados, pero dio un salto de 8 o 10 años en lo que la materia tecnológica, por ejemplo. Sí, porque en el encierro, en la quietud, en casa, todos aprendieron un poco más. Sí, exacto. A la vez, se decía que la pandemia nos iba a hacer más buenos, porque estábamos valorando realmente lo que era la vida. Claro. ¿Es así o no? ¿Cómo volvimos? Me parece que no. Por lo que se observa hoy en el mundo, Sí, ¿no? sí, tal cual. Yo, bueno, justo con la pandemia yo tengo una cosa muy especial porque, bueno, la pandemia a mí me empujó a publicar mi primer libro. Yo el primer libro, El Diario de Felicitas, lo escribí en el 2018 en realidad, y como lo terminé de escribir cerré la computadora y dije, ah, qué bárbaro, te felicito, escribiste un libro, pero nunca hice ni siquiera el más mínimo esfuerzo por publicarlo porque lo vivía como algo, no sé, que no publica un libro cualquiera. Sí. En plena pandemia, cuando a todos nos encerraron, que no sabíamos ya qué más hacer adentro de casa, se me dio por volver a leer mi propio libro. Entonces lo empecé a leer en mi casa encerrada y a medida que lo leía yo decía, no, esto no puede estar en la computadora. Claro. Acá no le va a hacer bien a nadie. Hay que compartirlo. Yo necesito compartirlo, yo necesito que esto salga a la luz a como dé lugar. Entonces, bueno, de repente me encontré en plena pandemia buscando editorial para publicar el libro, cuando todo el mundo estaba detenido y no sabían si había un mañana y no sabíamos porque era todo muy incierto. Yo era una de las locas que estaba apostando por publicar un libro. Y de hecho el libro salió en 2020. Entonces a mí en ese sentido me impulsó a ayudar, me impulsó el hecho de encerrarme. Capaz que si no hubiera pasado la pandemia nunca lo hubiera publicado, porque mi mundo me iba llevando y lo había escrito y ahí estaba, y nunca me había dado el tiempo de volver a leerlo y de valorar lo que había hecho en su momento y de darle la posibilidad de salir a la luz. Pero es verdad lo que vos decís, que en muchos casos afectó de manera negativa. De hecho, bueno, yendo nuevamente a esto de las encuestas que te contaba, estas encuestas a las que consulté dicen que los casos, por ejemplo, de consultas por esto de autoflagelación se duplicaron después de la pandemia, porque este encierro, y sobre todo a la edad de los adolescentes, fue heavy. El otro día la psicóloga decía en la presentación que la adolescencia es un momento en el que los chicos necesitan separarse de los padres, es como que necesitan su autonomía, necesitan salir, necesitan volver, si le dijiste a las 8, volver 8:15 simplemente por desafiarte, es como que necesitan separarse. Sí. Y la pandemia los encerró y los obligó a estar las 24 horas del día con ese momento en el que ellos están formando su independencia, que están formando un montón de cosas, y los encerró en su lugar, en su casa, y no pudieron tener contacto con un montón de cosas y los afectó negativamente en muchos casos. Algo nos está pasando socialmente por estos tiempos, las peleas en los colegios, sí, que han crecido mucho. Sí, los femicidios que han crecido mucho, ¿no? Sí, bueno, yo el otro día decía también en algún lado que me preguntaron que lamentablemente hay material para escribir 5 libros más. O sea, a mí me encantaría que los problemas terminaran acá, que dijeran, sí, existen 2 problemas, bulimia, anorexia y autoflagelación, sí, listo, se terminó el material, no puedo escribir más. Lamentablemente podemos escribir de depresión, de ansiedad, de pánico, de adicciones. Ahora está el tema de esto de las apuestas online, que los chicos se juegan plata que ni siquiera tienen y que no saben cómo generarla, entonces piden un préstamo y se meten en problemas. Y bueno, la violencia, lo que vos decís, la violencia en la escuela, esto de manejar todos los golpes. O sea, existen lamentablemente un montón de cosas sobre las que podemos escribir que están viviendo y que son maneras de manejar lo que les pasa, que claramente no son las maneras correctas, pero sí.
De alguna forma acercarse a la iglesia, cualquiera sea, Sí, es sano, es positivo, sí, sí, ni hablar. porque en la reflexión, de alguna forma, te descubrís vos quién sos Claro. también, ¿no? Sí, no. Y aparte, como yo siempre digo, las iglesias, por más denominación distinta que sea, todas amamos a un mismo Dios, Sí. todas reconocemos a un mismo Dios. Entonces, yo, por ejemplo, el libro El Diario de Felicitas, el anterior, y con este se va a hacer lo mismo este año, si Dios quiere. Con el Diario de Felicitas se trabajó durante 3 años seguidos en el Colegio Hogar San José, que tiene formación católica. Sí. Ellos lo trabajaron, la profesora Angelina Piloni, de literatura, claro, lo sí. conoció en una feria del libro, le encantó, lo puso como material obligatorio en literatura, así como en su momento leímos, no sé, Salvando la Distancia, Don Quijote. Bueno, ellos leyeron el Diario de Felicitas durante 3 años y eso se utilizó como material dentro del aula, y ellos me cuentan maravillas de lo útil que les fue. Claro, material de discusión Cómo fue entre los jóvenes, ¿no? disparador de un montón Sí. de cosas, de chicos que reconocieron cosas, que Claro. se pidieron perdón por otras, porque un poco habla de eso, ¿no? Del día a día de los chicos en la escuela, menciona por ahí un poco el tema del bullying, de la cancelación, bueno, todo este tipo de cosas que hay hoy en día. Y bueno, y sirvió para un montón de cosas. Pero a lo que voy es que es un colegio con formación católica, y el libro no tiene ninguna denominación, no es ni católico, ni evangélico, ni nada. No, El libro simplemente, tanto este como el anterior, hace mención a un Dios grande que puede ayudarnos a que la pasemos un poquito menos mal, a mostrarnos un poco su propósito en nuestra vida, que siempre son planes de bien, son planes hermosos. Seguro. Entonces, que no se queden con este hoy, porque Dios tiene preparado un mañana mucho más lindo para ellos. Por ahí ellos ven que todo está mal y que todo termina ahí, y sin embargo Dios tiene grandes planes para sus vidas. Hablábamos hace un rato del tema de los variados temas que están en el mundo joven. ¿Cómo considerás, cómo tratás la bulimia y anorexia en ese caso, con quienes la padecen? En las charlas con... Sí, bueno, yo les contaba, yo la verdad que me encontré escribiendo sobre eso, me encontré en el mismo momento en que lo estaba escribiendo. No es que yo me planteé, voy a escribir sobre la bulimia y la anorexia, sino que la historia se fue yendo para ese lado, es como que me fue llevando, y de repente estuve en medio de ese trastorno. La realidad es que yo no lo conocía de cerca a este tipo de trastorno, porque nunca me pasó, Claro. no tenía un caso cercano, así que lo que hice fue informarme, leí libros, vi pelis, leí blogs por ahí de psicólogos y de profesionales, como para informarme y como para escribir con responsabilidad. No quería alargar un libro y que alguien lo lea y diga, mira esta qué fácil que lo pinta, y no es tan así. Entonces traté de informarme y traté de escribir con la mayor responsabilidad posible, y de la manera que yo lo traté como que es algo en lo que te metes y que se va volviendo un círculo, te provoca como un alivio temporario, pero después lo volvés a hacer y no podés salir. Y bueno, y siempre apelando a una ayuda interdisciplinaria, o sea, que tiene que intervenir la familia, que tiene que intervenir un profesional, y bueno, y por supuesto yo pongo como pata fundamental a Dios, que es el que puede modificar las cosas. Pero sí, es un trastorno que está muy presente, que creo que está demasiado impulsado por esto de las redes sociales, esto de los modelos a seguir, de la perfección, del uso indiscriminado de filtros que muestran imágenes que no son reales, que vos querés acceder a eso y no vas a llegar nunca, porque entonces todo eso lleva hoy en día a las adolescentes, y no tan adolescentes, inclusive varones también, caen en esto de forzar el hecho de no engordar a través de los desórdenes de alimentación. Entonces, bueno, un poco se trató desde ese punto de vista, y apuntando, ya te digo, a una salida que el libro termina con un mensaje de esperanza, pero no dice lo resolvió, porque yo creo que al igual que el resto de las adicciones, es algo que después, una vez que caíste, es como un trabajo de día a día, ¿no? Que siempre está latente esa posibilidad de volver a caer. Entonces, como que todos los días tenés que volver a elegir una vida diferente a la que
esa en la que te habías Entiendo, metido. sí. Hay otra cosa más nueva, más cercana, que es la inteligencia artificial, que también, bien usada o mal usada, Sí. beneficia o trastorna, ¿no? Tal cual, tal cual. Sí, es como todo. Yo siempre digo, por ejemplo, las redes no son ni buenas ni malas. El uso que nosotros le damos a las redes puede ser neutro, porque muchas veces no das simplemente lo usas para chusmear y bueno, ahí están. A veces haces un mal uso porque te metes en lugares que no te tenés que meter o lo usas para hostigar gente o lo que sea. Y a veces haces un buen uso porque hay mucha gente que lo usa para cosas positivas, para dar consejos, para bendecir, para lo que fuere. Y la inteligencia artificial es un poco lo mismo. Yo es como que le tengo mucho... Bueno, mi hija de hecho se está recibiendo de algo relacionado con eso, pero yo es como que no la quiero ni usar, no quiero ni saber esto de que los demás hagan las cosas por mí. A mí me encanta ser autónoma y poder... Autora de tu vida. Claro, pero bueno, es un poco como una cosa muy grande para Claro. mi gusto, pero sí. Pero de pronto estás transitando la vida ayudando a mucha gente. Eso es muy enriquecedor, ¿no? Sí, bueno, creo que un poco es buscar, ¿no? O sea, para todos Dios tiene un propósito y seguramente es que pasemos por nuestra vida dejando una huella. Yo siempre digo, hablo por ahí de la diferencia entre un talento y un don. Evidentemente Dios me dio un talento porque todo el mundo me dice que escribo lindo, que abrazo con las palabras, que tengo la posibilidad de decir cosas poner en palabras cosas que por ahí otros no pueden y que inclusive son cosas que entiendo con la cabeza y muchas veces no entiendo con el corazón, porque me ha pasado un montón de veces de encontrarme leyendo mi propio libro porque me encuentro en un problema o en una situación y yo digo, pero si yo escribí sobre esto, ¿por qué hoy no lo puedo poner en práctica yo misma en mi vida? Entonces son cosas que uno entiende desde la cabeza, pero que después cuando llega el momento de ponerlo en la práctica no es tan fácil. Pero bueno, Dios, evidentemente eso es un talento que me regaló Dios, el hecho de poder escribir bien. Y cuando un talento se convierte en don, cuando decidimos poner ese talento a disposición de un bien superior. Bien. Esa es la diferencia para mí entre un talento y un don. Muchas veces dicen, qué talento que tiene. No, este tiene un don. Viste que lo escuchamos decir, este tiene, no, lo que tiene este es un don. Para mí un talento se convierte en don cuando decidimos ponerlo a disposición de otros, de un bien superior. Yo eso fue lo que hice. Yo con mi talento podría haber escrito, no sé, un cuento súper comercial y llenarme de plata, por decirlo de alguna manera, porque obviamente es mucho más atractivo comprar un cuento divertido o no sé qué que un libro que hable de desórdenes de alimentación o de autoflagelación. Son temas duros, son temas que nadie dice, ay, qué lindo, me voy a leer este fin de semana sobre la autoflagelación. De hecho, el libro, si vos abrís el packaging, viene con un paquete de pañuelitos y no es, o sea, es porque realmente el libro te hace llorar, porque saber que una nena de 13 años no está pudiendo manejar su dolor y que tiene que recurrir a las cosas que recurre y que hacer las cosas que hace, yo creo que a cualquiera lo hace llorar, ¿no? Entonces, yo en su momento le dije a Dios, bueno, vos me diste este talento, yo ahora quiero usarlo para lo que vos necesites que yo lo use. Yo quiero que vos me guíes y que podamos, que yo pueda aportar mi granito de arena para ayudar a alguien. Pero ese es un poco el transformar el talento en don. En todos los órdenes se puede aplicar, porque por ejemplo, no sé, si vos tocas bien la guitarra, puedes decidir ponerte en un grupo de rock, qué sé yo, que algo que te guste a vos, o decir, bueno, de repente los sábados voy a el grupo de la iglesia y toco un rato para los chicos por amor al arte, y ahí ya estás transformando tu talento en un don. Dios a todos nos dio talentos diferentes. Yo, por ejemplo, a mí decirme cocinás y no puedo cocinar nada, y hay otra gente que cocina como los dioses y que, bueno, en la iglesia en la que yo voy, por ejemplo, hay gente que todos los sábados va y cocina viandas para los chicos que no tienen para comer. Entonces eso ya pasa de ser un talento de cocinarle un guiso a tu familia. Es un don, algo que estás poniendo a disposición de los demás. Entonces creo que eso es un poco lo que yo intento hacer con lo que Dios me dio como regalo en algún momento. Seguramente, y a propósito de los regalos, alguna vez habrás recibido el regalo, la satisfacción de una madre o de un padre que vino a agradecerte por lo que has hecho con tu hijo, con su hijo, ¿no? Sí, la realidad es que recibo mensajes todo el tiempo. Mis redes están abiertas, cosa que hoy en día es raro tener que aclararlo y decir nunca me pasó nada malo.
Hoy en día las redes abiertas implican que te podés llegar a bancar que te insulten, que te digan lo que hiciste es una pavada, Sí. no sé, lo que sea. Y entonces muchas veces por eso las redes son cerradas. Vos llegás a una red, a un Instagram, por ejemplo, y, no, está cerrado, si no sos amigo no te permite comentar. Mis redes siempre estuvieron abiertas y desde el 2020 que publiqué Felicitas hasta ahora, nunca jamás recibí un comentario negativo de decir insultarme o faltarme al respeto o lo que sea. Y por el contrario sí he recibido muchos mensajes de gente que me ha dicho que los he ayudado mucho, que de chicos inclusive, Sí, claro, los destinatarios. Que me dicen que les sirvió mucho, que no sé, el otro día en la presentación también me comentaban de chicos que fueron y que se fueron con una buena imagen del hecho de que hay una salida. O sea, yo siempre el mensaje que dejo es que hay una salida. Me comentaba ayer justo una mamá que me decía que la hija le decía que estos temas los veían en la escuela en ESI, por ejemplo, en eso que tienen ahora en el colegio, pero que lo veían como algo, como un problema, pero que nunca apuntaron a que hay una solución. Claro. Se veían como, bueno, está este problema, los enumeran, pero nunca les muestran que hay una salida y que nada, es como que les da esperanza saber que, bueno, sí, no me tengo que meter, pero si me meto, bueno, hay una salida, hay una posibilidad de buscarle la vuelta como para que no quedar atrapado en eso donde me metí. ¿De dónde viene tu don? ¿De tus padres? ¿De tu formación? ¿De tu casa? ¿Influyó eso? Yo, bueno, nací en una familia cristiana, mi abuela era, el mayor legado que me dejó mi abuela es el amor por Dios, y sí, bueno, obviamente eso influye. No tengo a nadie que en la familia que yo te pueda decir que escribe o que escribió, fue algo que yo creo que me lo hice un poco sola porque de chica yo era bastante solitaria y me gustaba mucho leer. Yo creo que el hecho de escribir viene directamente asociado con el tema de la lectura. Yo de chica me encantaban las bibliotecas, me encantaban leer esos cuentos que decían elige tu propio final, en los que llegabas al final de la hoja y te decía, si querés que pase tal cosa, anda a la página 14, si querés que pase tal otra, anda a la 28. Entonces era como que vos misma ibas escribiendo tu historia y dependiendo de las decisiones que vos tomabas, la historia iba tomando un rumbo u otro. Y todo eso creo que incentivó mi imaginación, incentivó, bueno, el hecho de leer te da un montón de vocabulario, te da el hecho de no tener faltas de ortografía. Yo creo que todo eso me lo fui haciendo desde chica por el hecho de que era lo que me gustaba hacer, ¿no? Pero no tengo así algún referente en mi familia que diga, sí, también escribe o también le gusta, pero sí la formación en cuanto a valores y ese tipo de cosas es de mi familia. Está bien, si la tarea está cumplida, evidentemente, porque ¿cuánto tiempo llevas haciendo esto? En el 2020 salió el primero, el Diario de Felicitas. Sí. Del Diario de Felicitas saqué 4 tiradas, o sea que hay 400 libros más o menos dando vuelta. Sí. Y ahora en el 2025, en agosto, salió el segundo, que es El dolor de Lola, que es la primera tirada por ahora. O sea que va a haber un tercero probablemente. Probablemente. Te obliga a la vida un poco eso, Sí. porque te das cuenta que haces bien, que la gente lo recibe muy bien y que forma parte también de esa estructura de ayudar a los jóvenes que tenés en tu vida, ¿no? De hecho, terminó de salir porque la verdad que tenía mucha presión de los chicos que habían leído el primero, que me preguntaban ¿y cuándo? Porque, bueno, tengo una vida bastante agitada, con bastantes cosas, porque, bueno, mi profesión y trabajo mucho y los hijos y, bueno, todo lo que tenemos todos. Me llevan a que tengo muy poco tiempo. Yo lo terminé de escribir, el último tiempo me levantaba de 5 a 6 de la mañana, escribía. Entonces es un esfuerzo grande. Claro. Porque después tengo todo un día de obligaciones y cosas que no lo puedo meter en ningún lado. ¿Tenés un estudio contable? ¿Trabajás sola? Trabajo en relación de dependencia en una agronomía hace 21 años. Ajá. Y a la tarde trabajo por cuenta propia en mi casa. Ajá, bien. Así que sí, pero sí, tengo todo el día ocupadísimo, entonces, pero me hago un tiempito, es como un regalo, es como un mimo para mí misma también, la verdad que me gusta mucho escribir,
Me gusta mucho también saber lo que genero escribiendo. Más allá del libro, escribo también en el Instagram que se llama Diario de Felicitas, reflexiones casi todas las semanas, reflexiones cortitas. Y eso también, un montón de veces me escribe gente que me dice era justo lo que necesitaba leer. Entonces, eso es como, por más que sea una persona, no importa si no son 100, que sea una persona que vos ayudaste y que le llegaste en el momento justo con la palabra que necesitaba. Misión cumplida. Ya está, misión cumplida. Claro. Entonces, un poco eso es lo que hago y es como despuntar el vicio. A mí me hace bien también y es una forma también de canalizar lo que nos pasa. Yo a los adolescentes con los que tengo contacto los animo a que escriban. Es una muy buena forma también por más que se lo guarden para ellos. Yo durante mucho tiempo lo que escribí me lo guardé para mí, no lo saqué a la luz. Pero es una re buena forma de exteriorizar lo que nos pasa, de ponerlo en palabras, por más que no lo podamos poner en palabras audibles, que puedan ponerlo en palabras aunque sea escritas y guardarlo y trabajar en eso y ponerlo en oración y hacer todo lo que sea posible para que eso que te está molestando termine, ¿no? Me decías que no te gusta la gastronomía. De pronto es un acto de amor también la gastronomía, una ama de casa hace un plato, lo comparte con 4 o 5 de la familia y es un acto de amor. Sí. Pero el tuyo, compartir un libro que leen posiblemente miles de personas, se agiganta ese acto, sí. ¿no? Yo creo que eso es la magia de los libros, ¿no? Es que el límite no lo pones vos, el límite es incalculable. Yo te decía, bueno, de Felicitas yo sé que hay 400 libros dando vuelta. Eso no significa que hayan sido 400 personas, capaz que son muchos más. Claro. O capaz que uno que me lo compraron por compromiso y ni siquiera está abierto, porque no sabés el alcance. Pero capaz que ese uno que está cerrado hoy, no sé, me lo compró alguien y el día de mañana una nieta o una sobrina lo va a encontrar y lo va a abrir y va a encontrar justo lo que necesite. Y capaz que ni siquiera yo ya no estoy. Eso es lo que más me motiva a mí, saber que permanecen, que el límite, como yo siempre digo, hasta donde Dios diga, el límite lo pone Él. Entonces va a llegar hasta donde Él quiera, va a transformar las vidas que Él quiera, porque abrir un libro tampoco es que tiene magia, necesita una disposición de parte del que lo lee, porque si por ejemplo, en el San José, como te comentaba, lo leyeron. Entonces, de 30 chicos del aula, seguramente habrá habido 15 que se fascinaron, que me escriben mensajes, que me agradecen, que les encantó. Y habría habido 15 que, como cuando yo leía, no sé, algo de historia que no me gustaba, lo habrán leído por obligación y deben pensar que es una pavada. Y está bien, o sea, soy respetuosa, pero bueno, capaz que de esos 15 que lo llevaron a su casa porque los obligaron para poder aprobar una materia, capaz que una hermana o una vecina o alguien lo ve, lo agarra, lo lee y encuentra justo lo que necesitaba en ese momento. Yo creo que para todo Dios tiene un propósito, así que si llegó a la vida de alguien lo necesita. A lo mejor no lo necesita esa persona justamente y lo tiene y dice, es una pavada el libro este. Pero en algún momento el libro va a hacer su tarea porque yo creo que tiene un propósito. ¿Dónde se consigue el libro El dolor de Lola? El libro, tanto el de Felicitas como el de Lola, los vendo yo personalmente. Ambos están inscritos y tienen código de barra, o sea que tranquilamente yo podría llevarlos a cualquier librería y los podrían comercializar libremente, pero yo por un tema de costos prefiero no hacerlo. O sea, con tema de costos me refiero a que yo cobro exclusivamente lo que me sale a mí imprimirlos. Sí. No vivo de esto, como llega ya más te fácil. dije. Claro. Con ese valor llega más fácil a la gente. Yo creo que si yo lo llevo a una librería le van a cobrar el doble de lo que lo estoy cobrando yo, entonces va a llegar a la mitad de las personas. Mi objetivo es que llegue a la mayor cantidad de personas. De hecho, he donado a bibliotecas, he donado a gente que sé que lo necesita. ¿Por qué no digo, chicos, regalo el libro? Porque si yo regalo el libro tengo 100 y van a venir 500 a hacer la cola, porque a todos nos gusta que nos regalen cosas. Entonces yo quiero que todos hagan el esfuerzo para tenerlo, porque lo que te cuesta después lo valorás entonces tal cual. Y yo lo que necesito es que cuando a mí se me terminen los 100 poder llamar a la editorial y decir, che, mandame otros 100 porque ya se terminaron, y para eso tengo que cobrar aunque sea lo que me sale imprimirlos. Que no es poca cosa, ¿no? No. Es un esfuerzo. Es un esfuerzo. Yo la verdad que tomé dimensión, ya te digo, cuando me animé a escribir alguna editorial, porque no tenía idea,
Es un esfuerzo, es una inversión, pero tampoco es algo imposible de hacer. Lo que pasa que, bueno, al principio siempre son tiradas de a 100 como mínimo, entonces, qué sé yo la primera vez cuando mandé los de Felicita, yo decía, ¿qué voy a hacer yo con 100 libros? Los voy a usar para la pata de, no sé, de la mesa, que esté chueca, porque yo me imaginaba con mucho optimismo 20 personas que me lo podían llegar a comprar. Y sin embargo ya vendí 400 y me lo siguen pidiendo, porque ahora salió Lola y los que leen Lola te dicen, che, hay otro antes, y te lo piden, y entonces es como que volvió a tener vida. Pero sí, los vendo yo en forma personal, que a mí me encuentran en Instagram. Eso te iba a preguntar, sí, ¿cómo es? El Instagram es Diario de Felicitas, que es el título del primer libro. Y si no, Lorena Iriart también tengo en Instagram, Facebook. Lorena Iriart con H. Iriart con H. Iriart con H. Sí, y con T al final. Con T al final, exacto. Bien. Indudablemente, como decíamos, pasarás por la vida dejando una estela interesantísima, ¿no? Socialmente, que es un poco lo que te interesó a vos, más que todas estas cosas que puede ser ganar dinero o no. Claro, aquí se demuestra, ¿no? Tal cual. No, sí, mi objetivo, el objetivo de ganar dinero, Dios ya me lo cubrió de otra manera, me dio la posibilidad de estudiar, tengo una profesión, tengo trabajo, gracias a Dios, hace 21 años con la misma gente, que estoy súper agradecida. Entonces, esa parte está absolutamente cubierta. Entonces, mi objetivo con esto es otra cosa. Por un lado, es hacer catarsis yo, hacerme un mimo y dedicar tiempo a algo que a mí me gusta mucho hacer, y por otro, evidentemente, es ayudar y aportar mi granito de arena a que se hable de esto, a que lo pongamos en... yo estoy dispuesta, por ejemplo, así como estuve en el Colegio San José, a participar de cualquier colegio en el San José. Fácil, me llaman 2 veces por año, voy, les doy charlas a los chicos, obviamente sin ningún tipo de exigencia ni nada por el estilo, al contrario, me encanta que me llamen, participo siempre. Entonces, lo mismo se podría hacer en tantos otros colegios de acá de Tres Arroyos, para que los chicos los conozcan, para que lo puedan leer. Hay un montón que le sacan fotocopias y está perfecto. A mí me interesa que llegue el mensaje, no es que compren el libro. Entonces, esa es un poquito la idea. ¿Los 400 del Diario de Felicitas están acá en Tres Arroyos o algunos han cruzado algún charco largo? Sí, algunos fueron para afuera, hay ejemplares en Bolivia, y bueno, en el sur creo que a Chile fueron algunos también, porque fueron algunos que doné a una iglesia que era en la frontera con Chile, y creo que algunos nenes eran chilenos, así que, pero sí, hay por todos lados. Y también me han comprado por Mercado Libre, gente de Buenos Aires y eso, que he hecho envíos, pero en su mayoría están acá, pero hay algunos que fueron un poquito más lejos. Les hemos presentado con muchísimo gusto a Lorena Iriart, que es un ejemplo de generosidad, ¿no? De dar para los demás. Hemos aprendido mucho, nosotros y ustedes que están del otro lado del televisor. Te agradecemos mucho. Bueno, no, gracias a ustedes, un gusto. Con dirección de cámaras de Ariel Wolfram desde La Perla. Volveremos en 7 días. Recuerden que este programa va a ser reiterado en esta semana durante 3 días más en Celta Televisión, y luego lo subiremos a nuestro canal de YouTube Séptima Noche, para que quede por todos los tiempos. Hasta el próximo encuentro.